Bonjour tout le monde. Hola a todos, estimados colegas. Estoy encantada de estar aquí con todos ustedes y quiero dar las gracias al equipo que ha organizado los encuentros por habernos invitado a nosotros los tunecinos. Para los que no conocen, Túnez es un país muy hermoso, muy conocido por los cartagineses. Bueno, conocen ustedes la historia de Anisa y Aníbal. En fin, yo he venido aquí para hablarles del asma. El asma, que es una enfermedad que plantea muchos problemas para mucha gente, que preocupa a todo el mundo y donde el homeópata puede realmente aportar mucho y puede curar a muchísimos enfermos. A lo largo de mi carrera como homeópata y como alergóloga, yo me he ocupado y he curado a cientos de niños a los que he seguido durante muchos años y ahora veo a sus propios hijos. Así pues, yo tengo mucha distancia y puedo demostrar que estos pacientes están curados e incluso me traen a sus hijos para que los cure. Así pues, vamos a hacer un tratamiento no solamente curativo, sino que vamos a intentar prevenir la enfermedad cuando el asma existe en la familia de los pacientes. Primero haré una breve introducción y después les presentaré los resultados de un estudio que yo he efectuado sobre 75 niños. De hecho, como teníamos poco tiempo, yo tengo muchos niños asmáticos, presenté un estudio sobre 200 pacientes en RAS y aquí voy a intentar ser breve para ilustrar el interés de este trabajo. En realidad, lo que quiero es mostrarles los elementos que tenemos que tener en cuenta para tener un buen tratamiento exitoso. Porque, de hecho, los medicamentos los conocen todos ustedes. Pero lo más importante es tratar al niño teniendo en cuenta toda su persona, un tratamiento global en función de su tipo sensible y su modo reaccional. De este modo vamos a poder saber por qué el niño tose y qué otros elementos paralelos existen. ¿Quién puede, participar en el éxito del tratamiento? El asma, como saben ustedes, es la enfermedad crónica más común en los niños. Es una enfermedad que molesta mucho a los médicos pediatras generalistas. Pero un homeópata siempre está muy satisfecho cuando recibe a pacientes que tosen, porque él comprende perfectamente el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad y puede intervenir a nivel de varios factores. La incidencia se estima en un 10%, esto es verdad, pero finalmente nosotros a veces tenemos que tratar a los niños con estos tratamientos para el asma. Y esto es lo que, hace que la terapia sea un poco difícil, porque tenemos que intentar los corticoides y los otros tratamientos que ustedes conocen en casos de tos. Por tanto, se trata de un problema de salud pública, habida cuenta de la gravedad de esta patología y por el tratamiento que es el tratamiento que nos vemos obligados a suministrar y, sobre todo, por una mala comprensión de la fisiopatología de dicha enfermedad que, en definitiva, hace que intervengan muchos factores, como, por ejemplo, factores climáticos, psicológicos, hereditarios y, finalmente, no sabemos cómo tratar este conjunto de factores y tener éxito con nuestro tratamiento. Por supuesto, el coste elevado de la asistencia médica. Por ejemplo, una vez vi a un niño cuya madre había ido a ver a un pediatra y tenía una prescripción que representaba unos 100-150 euros en Túnez. Es enorme esta cantidad para un tratamiento de 3 meses.
Y entonces ella, por supuesto, rechazaba que su hijo tomase corticoides. Entonces yo lo que hice fue proponerle un tratamiento homeopático bastante sencillo que costó una décima parte de lo que costaba el tratamiento clásico convencional. Además, la madre quedó muy satisfecha porque descubrimos que su hijo tenía un reflujo gastroesofágico, lo cual agravaba la situación y que en realidad era la causa de la sintomatología. Bien, el tratamiento convencional es eficaz, sí, es verdad, pero nos vemos frente a efectos secundarios. Siempre queremos evitar dar corticoides a un niño que tendrá trastornos del crecimiento, del desarrollo, que presentará una depresión de su sistema inmunitario y infecciones crónicas repetidas. Por tanto, el riesgo, sobre todo de recaída, cuando se interrumpa el tratamiento. Y además una evolución imprevisible con las complicaciones a corto plazo hacia un asma aguda más grave, en lo que nos veremos obligados a tratar con otros medicamentos y también con las complicaciones crónicas. Por tanto, el objetivo de nuestro trabajo es demostrar el interés de un tratamiento homeopático para curar al niño y para asistirle no solamente para su asma, sino también para todas las patologías asociadas y sobre todo las patologías conductuales y psíquicas. Y vemos una emergencia cada vez más importante de trastornos conductuales y patologías psicológicas en el niño. Y por tanto, esto nos permite tener un enfoque global. Este estudio ha sido un estudio retrospectivo sobre 75 niños. Niños a los que yo había tratado. Yo pude hacer un seguimiento durante 10 años para asegurarme de que los pacientes realmente se habían curado y la evolución había sido positiva. Los datos recogidos, la edad, el sexo y todos los signos asociados, como por ejemplo la existencia de algunos factores que intervienen en el éxito del tratamiento. Siempre tenemos que pensar que podemos curar un reflujo gastroesofágico, poder tratar una parasitosis que provoca crisis o brotes que, como saben ustedes, dependen del ciclo de la luna. Un niño siempre tose cuando la luna está llena y luna nueva y por supuesto siempre le vamos a suministrar corticoides y antibióticos y esto no funciona. Y esto a veces incluso puede agravar la situación. Y no comprendemos por qué el niño sigue tomándose estos medicamentos y no se cura. Así que siempre tenemos que plantearnos si existe un reflujo gastroesofágico subyacente, sobre todo cuando los signos digestivos no existen, pero que este reflujo se manifiesta a través de signos respiratorios. Por supuesto, la parasitosis, que empieza a partir del momento en que el niño va al colegio o a la guardería, y por eso cuando miramos el historial médico vemos que el niño empezó a tener asma cuando fue a la guardería y por tanto puede haber también factores psicológicos, separación del domicilio, vamos a prescribir pulsatila, por ejemplo, tenemos el problema de la parasitosis y también el problema del reflujo que se desencadena porque el niño tiene parasitosis y porque el niño va a tomarse el biberón y directamente se tumbará y bueno, pues hay un reflujo inmediato, es un problema mecánico y por eso tiene tos crónica e incluso asma. Bueno, pues esto es lo que me hizo pensar que era importante estudiar todos estos factores, además del factor psicológico y conductual. Bueno, yo intenté clasificar a los pacientes según la severidad del asma, moderada, leve y grave o severa, para ver si la homeopatía presentaba un interés a lo largo de la evolución de los pacientes. Todos los niños tomaron Silicea 30-ACH porque de todos modos les vacunan contra algunas enfermedades y por tanto se desestabiliza el sistema celular
también Aviar 15CH para tratar la asociación asma, infecciones ORL recidivantes y Medorrhinum 30CH porque los pacientes hemos observado que cada vez más la mayoría de los niños están agitados. Claro, tiene que ver con el modo de vida, con la socialización precoz, pero esto también es el efecto de los corticoides, que saben ustedes que son medicamentos que intervienen y desestabilizan el comportamiento de los niños. El tratamiento de las exacerbaciones. Como saben, durante un brote o una crisis, la asociación de un tratamiento homeopático, en la gran mayoría de los casos, yo asocio IPK, Antimalerum carcaricum y Arsenicum album. Son los 3 grandes medicamentos que yo utilizo casi de manera sistemática y quizás pueda asociar otros medicamentos. Para los niños infantes, por ejemplo, o recién nacidos, donde tenemos una evolución severa, nunca tenemos que poner en peligro la vida del niño y yo lo que hago es les doy brumización o nebulización de broncodilatadores. Y yo luego volveré a verlo y si está mejor le digo que se vaya a su casa. En la gran mayoría de los casos vamos a poder disminuir las crisis. Desde que yo soy homeópata, nunca he hospitalizado a ningún niño por bronquiolitis o crisis de asma. En algunos casos muy graves, lo que podemos hacer es dar una sola dosis de corticoides cuando sea necesario para evitar que se agraven los síntomas. Pero en la gran mayoría de los casos, esta dosis de corticoides única sirve para curar esta crisis. ¿Por qué he empezado a hablar de estos medicamentos Silicea, Aviar, medicamentos, digamos, para un tratamiento de fondo? Porque yo considero que estos 3 medicamentos son inevitables para niños que siempre tienen infecciones ORL, asma, etcétera. Me parece inevitable. El tratamiento de la crisis, por supuesto, es para dar una idea general del tratamiento que vamos a utilizar, pero desde el punto de vista crónico, ¿cómo vamos a atender a este paciente crónico? Con el tiempo y con la experiencia he podido demostrar que finalmente IPK 15CH también es un tratamiento inevitable. Arsenicum album también, porque sabemos que la mayoría de las agravaciones ocurren por la noche en el niño. Y Arsenicum album es un gran medicamento para la población pediátrica. Por eso una de mis pacientes me dijo: doctora, usted siempre prescribe Arsenicum album para la otitis, el eczema, el dolor de barriga, en fin, siempre prescribe Arsenicum album, pero es un medicamento milagroso, no lo hago por casualidad, es un gran medicamento que me gusta mucho. Si no, en los casos críticos en los cuales hay un riesgo de evolución grave, sobre todo el recién nacido antes de 3 meses, sistemáticamente vamos a prescribir Carbo vegetabilis, Kalium carbonicum, porque de todos modos Carbo vegetabilis hay un riesgo de hipoxia, etcétera. Son cuadros graves y a veces el paciente tiene que ir en reanimación. Para prevenir una evolución peligrosa y grave, yo siempre prescribo Carbo vegetabilis, incluso si no hay hipoxia o cuando el niño tiene menos de 3 meses. Para Kalium carbonicum, bueno, si vemos los síntomas de Kalium carb, bueno, pues son los signos de transpiración, hinchazón abdominal, justo al lado de la diana digestiva. Yo creo que tiene que ver con el modo de alimentación, con el parto, y por eso casi todos los niños presentan reflujo esofágico. Y cuando hay reflujo hay hinchazón abdominal, transpiración, trastornos de la consciencia. Bueno, un niño blando, un niño cansado, y por eso yo prescribo Kalium carbonicum cuando los síntomas son graves. De hecho, en Túnez hemos tenido la gran suerte de formar a médicos
que se ocupan de reanimación pediátrica, ya sea en clínicas privadas o en hospitales. Y todos mis colegas pediatras en neonatología utilizan estos medicamentos en reanimación, es decir, ya sean pequeñas instilaciones bucales de medicamentos diluidos en agua, o bien van a prescribir estos medicamentos con una pequeña jeringuilla. Cuando tienen que aspirar el residuo gástrico, van a sustituirlo por una pequeña solución homeopática para curar a los niños y poder destetarlos de manera precoz. De hecho, yo recuerdo un caso clínico, tengo muchos pacientes que viven lejos de mi consulta y me llaman por teléfono cuando tienen un problema. Se trata de un niño que fue hospitalizado durante un mes por bronquiolitis, que estaba siempre enfermo, que dependía del oxígeno, y la madre me pidió, o la doctora me pidió, ¿qué podemos darle? Claro, yo no había visto nunca al niño, es un niño que tiene bronquiolitis, no sabía qué hacer, pero yo le aconsejé Carbo vegetabilis, Kalium carbonicum, Latesis y Arsenicum. La tesis yo lo utilizo para las patologías severas en reanimación. Me parece que es un gran medicamento para los espasmos y para utilizar en reanimación. El niño salió al día siguiente de la clínica. Es algo, por tanto, fantástico. Hace 2 semanas yo estaba dando clases y había una pediatra que se ocupa de reanimación neonatal y me dijo, me han remitido un niño para su intubación. Y yo me pregunté, pero este niño tengo que intentar evitar que lo entuben porque para nosotros en Túnez es demasiado caro. Entonces le dio Carbo vegetabilis e inmediatamente a los pocos minutos la oximetría aumentó y no tuvieron que entubarlo. Todo esto lo digo porque siempre dicen que la homeopatía está muy bien, es fantástico, todo lo que quieran, pero lo digo porque podemos hacer muchísimas cosas, incluso en las situaciones más graves o más severas. Tratamientos etiológicos que hemos utilizado, tratamientos etiológicos posibles, en caso de hipersensibilidad inmediata, con todos los mediadores de la reacción alérgica. Vamos a dar, por tanto, Pumons histamine, 30CH, Blata orientalis para los pacientes alérgicos y Poles 30 para los pacientes que presentan polinosis. En caso de agravación debido a la humedad o en invierno, o para los niños que transpiran mucho, o para niños que van a nadar, que hacen natación y que son muy sensibles a la humedad. Dulcamara, Cina para los niños que están en las guarderías y que tienen crisis en cada ciclo lunar, y todos estos medicamentos serán suministrados con una posología de 5 gramos al día y durante un periodo largo. Tratamientos en caso de problemas psíquicos. Yo creo que el interés de la homeopatía es que se puede tratar también los síntomas psíquicos cuando se trata la enfermedad. Arsenicum album, por ejemplo, permite tratar la ansiedad y muy a menudo son las madres que son ansiosas y, por tanto, tienen bebés de tipo arsénico. Cuando uno observa a los niños, pues ve que todos los niños que tienen una madre ansiosa pues tendrán problemas durante el parto, habrá problemas neonatales y estos niños suelen también ser asmáticos. Es algo que he observado a lo largo de mi carrera profesional. Por tanto, puede haber niños que tienen una crisis asmática porque sienten cólera, sienten una opresión torácica, una dificultad para respirar y también suspiran mucho. Y yo cuando veo a alguien que suspira, ya sea la madre, el padre o el niño, sé que lo necesitan. Y cuando hice mi máster de alergología, nos hicieron el curso sobre el asma. Y en la etiología aparecía asma psicogénica. Es una descripción perfecta de la patología de Ignatia Amara, donde hacemos todas las exploraciones, todo sale negativo, pero tenemos que ponerles bajo corticoides inhalados. Stafisagría, medicamento para la frustración o la vejación. Por desgracia, vemos muchos problemas de estos en el caso del niño, sobre todo en la escuela, que sienten frustración
depresión porque, por ejemplo, el niño no está con sus padres, los padres están muy estresados, abandonan un poco a los niños y los niños se sienten muy frustrados. Por eso aparecen también muchas patologías psicosomáticas. La quesis mutus en contexto de celos y otro medicamento para los celos que yo utilizo mucho para el niño, Iosamius. De hecho, les voy a contar el caso de un niño que yo vi cuando tenía 10 años para una asma severa, entre comillas. Un niño que que solía ir a urgencias por crisis de asma y él se tomaba los antihistamínicos, los corticoides inhalados en dosis fuertes, en fin, todos los medicamentos típicos, pero sin embargo no conseguían estabilizarlo. Este niño fue a consultarme, bueno, la madre, y cuando yo empecé a escribir o a redactar la prescripción, la madre dijo, esto ya lo he tenido. Entonces es Surinum, porque todo ha sido, prescrito, pero no funcionaba. Y yo prescribí Surinum, pero la madre me dijo, doctora, esto ya lo ha tomado, pero no ha funcionado. Y yo le dije, tú dale estos medicamentos y dentro de unos días vuelves y vamos a ver qué pasa. Y volvió a verme y me dijo, no ha funcionado, doctora. La segunda consulta yo observé que su hermanito era un niño adorable, sulfur. El paciente también, muy tranquilo, muy silencioso. Y yo cuando vi a este niño, la madre me dijo que solía tener crisis cuando le decía, vete a acostarte. Ahí es cuando empieza la crisis, con espasmos, con una tos sofocante. Y bueno, pues ni siquiera le funcionaban los corticoides. Entonces pensé en Siamus y dije, bueno, yo creo que, bueno, a veces no hay nada que perder. De todos modos, el niño había resistido a todo y yo le di Iosamus en 15 CH. Cuando el niño tenga una crisis, tráemelo, aunque sea por la noche. Al día siguiente no volvió, así que pensé, bueno, no habrá funcionado porque no había vuelto la madre. Pero al cabo de un mes me sorprendió ver que volvía la madre, me pidió un certificado y yo le dije que no se lo podía dar. Y ella me dijo, pero el niño está perfecto, gracias al medicamento que usted le recetó. Y de hecho fue la doctora, una doctora que está aquí, que se lo recetó a mi hijo porque tenía una bronquiolitis resistente. Lo digo porque un medicamento que se utiliza en periodo neonatal se puede volver a utilizar más adelante. Por tanto, ven ustedes aquí todas las indicaciones, la homeoterapia asociada, las otras técnicas como la osteopatía, por ejemplo, el tratamiento crónico. Bueno, pues vamos a utilizar la misma técnica que utilizamos a diarios con el tratamiento del tipo sensible y del modo reaccional. Resultados. Tipo de estudio, retrospectiva de 75 dosieres. Sexo, 43 niños, 32 niñas. Frecuencia de la atopia, 93%. El reflujo, 72%. El 77% tenía afecciones otorríneas. Y ven ustedes, severidad del asma, 33% asma leve, 47% asma moderada y el resto asma severa, como han visto ustedes. El diagnóstico, por tanto, se estableció en base a una tos recurrente al menos 3 veces al año y necesidad de recurrir al beta-2 miméticos. Hemos utilizado los corticoides por vía general y antibióticos 70 pacientes. El 93% tenía tratamientos inhalados, corticoides o broncodilatadores y ven ustedes aquí los antileucotrógenos
en un 60%. Antileucotrienos, perdón. Bueno, hemos utilizado todos estos tratamientos que ven en la pantalla y ven ustedes la importancia de calcárea carbónica, claro, 60%, la edad media 3 años. Y estos pacientes con la emergencia de la leche artificial, pues vemos que hay muchos niños descompensados que presentan enfermedades alérgicas a partir del momento en que se le da leche artificial. Cuando somos homeópatas podemos evitar que se introduzca leche artificial en los carbónicos. Sulfuro, 33%, licopodium, 20%, luego ven ustedes pulsatila, psorinum, laquesis y otros que no he mencionado. La evolución. Bueno, abandono del tratamiento inicial después de una media de 3 meses, con una diferencia de entre 2 y hasta 12 meses para los niños con asma ligera o leve y moderada. Sino para el resto, asmáticos severos, el tratamiento homeopático siempre se asoció al tratamiento alopático. 5 casos de cada 15 estabilizados bajo corticoides y beta-2 miméticos con dosis baja, 2 casos de cada 15 bajo antileucotrienos y 4 de cada 15 bajo corticoterapias con dosis baja. Este estudio nos ha permitido demostrar que el tratamiento homeopático asegura un control del niño asmático. El estudio del contexto tiene el mérito de tener en cuenta los factores etiológicos responsables de las exacerbaciones junto al tratamiento de los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad asmática. Yo siempre digo a mis colegas que siempre tenemos que comprender y preguntarnos por qué tose el niño. ¿Por qué? Porque tiene reflujo, porque está sobrealimentado, porque tiene parasitosis, porque ha sido frustrada, porque la tos nerviosa también existe, incluso en el caso del niño pequeño o recién nacido. Por tanto, siempre tenemos que comprender el origen de la tos. ¿Acaso es asma? Como la conocemos, asma alérgica. Es verdad que es muy frecuente este asma con la aparición y la emergencia de los productos químicos que se utilizan y la contaminación atmosférica, etcétera. Por supuesto, las alergias aumentan. Pero siempre tenemos que comprender por qué nuestro tratamiento no ha tenido éxito, sobre todo si queremos suministrar un tratamiento homeopático. Yo siempre digo que la homeopatía funciona muy bien, pero es el homeópata quien tiene que analizar por qué no funcionó el tratamiento anterior. Siempre tenemos que dar importancia a los factores etiológicos que han descompensado al enfermo. Hay que tener en cuenta el aspecto psíquico, la alimentación y sobre todo imponer las reglas de alimentación de los niños. Los niños beben leche por la noche, tomar yogures por la noche y luego se van a acostar. Pues no. Por eso los niños tienen reflujos esofágicos y tienen asma, obviamente. Además, con las técnicas de parto, con la cesárea, los partos programados, los niños sufren traumatismos mecánicos cuando nacen y, por tanto, luego tienen problemas con el nervio vago que se verá bloqueado a nivel de raquis cervical. Y esto es lo que provoca la hiperexcitación del nervio vago, que es el origen de la obstrucción nasal, de los estornudos, del reflujo y de los broncoespasmos y de los trastornos cardíacos. Por tanto, por eso tenemos a veces muertes súbitas del recién nacido. Lo importante aquí es poder curar a estos pacientes, limitar los antibióticos, los corticoides y, sobre todo, a pesar de que tengamos que darle tratamiento químico al paciente, vamos a intentar reducir las dosis y la duración de dichos tratamientos. Para concluir, la homeopatía contribuye al tratamiento del niño asmático, tiene una acción sobre el terreno en general y tendremos adultos en buena salud. También hay una acción sobre la evolución natural de la enfermedad, un control del asma en los casos severos, con la esperanza de curar a los niños. Yo cuando hice mi máster de alergología me dijeron que el asma era una enfermedad incurable, que un asmático siempre será asmático. Y yo, como homeópata, no me lo acababa de creer. Yo hice mi máster y, claro, yo entonces era muy joven. Pero
Yo pienso que nunca hay que decir que una enfermedad es incurable. Siempre tenemos que intentarlo. Los test clínicos nos han aprendido a aprender mucho y curar a muchas personas. Lo importante no es que los efectos secundarios indeseables no existen con la homeopatía. Lo más importante es que estamos muy cerca de nuestros pacientes, muy cerca de sus familias y nos convertimos en miembro de la familia y no únicamente un médico externo. Por tanto, es una terapéutica que se está desarrollando cada vez más en mi país, Túnez, y quiero dar las gracias a todo el equipo de organización, a todos los médicos que nos han enseñado la homeopatía, que han venido a enseñarnos y también gracias a mis alumnos, mis colegas. Y a mí lo que me llena de satisfacción es ver que los jóvenes médicos de hoy también se interesan mucho por la terapéutica homeopática. De hecho, mi hijo está estudiando medicina y siempre me dice, mamá, yo quiero hacer el máster de homeopatía, y siempre me dice que sus amigos quieren que yo sea profesora. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por la atención prestada. Gracias. Tengo una pregunta de la sala. Los factores etiológicos que ustedes han mencionado, porque se refiere a la prematuridad. En su práctica ha notado que el niño prematuro favorece la aparición del asma. Bueno, efectivamente, un niño prematuro, bueno, y siempre digo, cuando tienen esa situación, hay que pensar en Arsenicum album, porque el hecho de ser prematuro es un grave problema en la vida de un niño. Entonces, el Arsenicum album es un medicamento excelente, y antes estaba en la clínica, pero cuando ahora recibo el enfermo o el paciente, digamos, en mi despacho, claro, yo trato de actuar en la parte neonatal, o sea, de los recién nacidos inmediatamente. Y